Yo tuve que dejar de estudiar porque mi mamá no le alcanzaba y mis hermanos tenían hambre, señora. Claro, no hay nada, dice, no hay nada. A mí yo me la bancaba, pero mis hermanos tenían hambre. Entonces, ¿cómo nos puede tocar a cada uno de nosotros si nos pasa que tus hermanos tienen hambre o tus hijos? Es un contexto que naturalizan el hambre y la violencia. La Argentina tiene los índices de delitos cada 100.000 habitantes más bajos de toda América. No vivimos en el peor país del mundo todavía. 3,8, porque tampoco se dice eso y es muy importante. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos arrancando otro Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata y siempre les proponemos tratar de indagar, analizar algunos de los temas que consideramos nos atraviesan y muchas veces no les prestamos la debida atención o la merecida atención. Y en este caso vamos a hablar de los proyectos que van y vienen respecto a la edad de imputabilidad de los menores que vemos, que nos cruzamos todos los días en la calle. Muchos de nosotros, yo creo que la mayoría, nos preguntamos si hay una familia, si hay un hogar, si hay a dónde ir. Y también nos preguntamos, bueno, ¿qué hace el Estado para darle una mano a, sobre todo, aquellos que están en una situación de extrema vulnerabilidad? Digo de extrema vulnerabilidad porque cuando son menores, además, se suma a que muchas veces hay maltrato, hay violencia en la calle, hay violencia en los barrios, hay carencias de todo tipo. Y para hablar de este tema y tratar de entender un poco qué es lo que pasa, porque muchas veces estos pibes que vemos en las calles después terminan en una cárcel. ¿Y cuál es el hilo conductor? La vulnerabilidad, la falta de recursos, no solamente materiales, sino también afectivos. Digo, hay una mamá, un abrazo, un plato de comida caliente, una cama calentita. Bueno, muchas veces tampoco. No está el Estado y tampoco hay una familia que contenga. Para hablar de este tema, para tratar de profundizar un poquito sobre este tema que nos parece es de interés para ustedes y para nosotros, vamos a recibir a Claudia Rodríguez. Ella es profe de Educación Física y se ha dedicado a trabajar con jóvenes, con adolescentes en contexto de encierro. También con adultos, muchos de ellos fueron jóvenes o adolescentes que atravesaron una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos para ayudarnos a tratar de entender primero qué podemos hacer todos, porque a veces el debate nos pasa por adelante, ¿no? Dicen, un pibito asesinó, un pibito robó, creemos que andamos por la calle y si nos cruzamos con un pibe que nos parece sospechoso, le tenemos miedo. Digo, ¿hasta dónde hay construcción de ese peligro y hasta dónde ese peligro es real? Mira, para responderte está bueno que hablemos de dato concreto, más allá de lo que yo piense, lo que crea o lo que vos pienses o lo que piense la persona que nos está escuchando. Hay datos concretos que nos pueden llevar a una respuesta más acertada. De todos los delitos que hay en la Argentina, el 2,2% del 100, el 2,2% es el de menores de 18 años. Son delitos, homicidios cometidos por menores de 18 años. No, homicidios no, perdón, delitos. De toda índole. El proyecto de ley que se está tratando en comisión ahora, se habla de 16 a 18 ya son punibles, de bajar la edad a 13 querían ahora, y ahora se está peleando para que sea hasta los 14. O sea, entrarían los de 14 y 15, a diferencia de ahora que desde los 16 ya son punibles, o sea, tienen penas. Si vamos a lo concreto, en esas edades, del 2,2 es menos del 1% de los delitos cometidos. Claro. O sea, estamos hablando y discutiendo sobre el 1% de los delitos que se cometen en nuestro país. Esto lo pueden googlear, no me tienen que creer a mí. Pueden googlearlo y comprobarlo. Hoy está la inteligencia artificial, se lo preguntas a Meta y también te lo dice. Sí, claro. O sea, uno fácilmente se puede informar. Ahora, Claudia, ¿hay una relación entre esto que decimos, esos chicos que están todo el día en la calle, que no hay una familia que contenga, no hay un Estado que contenga, y este mínimo porcentaje de menores que delinquen? La mayoría de los adolescentes que cometen delito, la gran mayoría, vienen de estratos sociales vulnerados en sus derechos. El Estado debe ser garantizar los derechos humanos a esos adolescentes desde que nacen. Claro. Y hay muchas falencias estatales. A diferencia de lo que quieren vendernos, que el Estado viene a destruir el Estado, que es un topo y qué sé yo. Al revés, cuando hay problemas de adicciones en la familia o de violencia o de
que no se saben comunicar, o de alfabetización. Muchas veces se dice, esa familia no se hace responsable de ese pibe, y a veces no, o sea, no hay recursos para contener a ese pibe en esa familia. No hay recursos a veces materiales e intelectuales, Claro. porque si no tenés educación, no tenés herramientas culturales para sobrellevar la falta. Estamos hablando de chicos que nacieron en un contexto donde pasaron hambre, frío, donde capaz que en una cama de 2 plazas duermen 5. La promiscuidad es moneda corriente, pero no porque sean malos. Es lo que les es. Cuando una familia no tiene los derechos humanos garantizados, que no los fabricó ni Perón ni Eva, no es de un partido político. Sí, Los derechos humanos fueron declarados por la ONU en 1948 para todos los países del mundo, que Claro. los estados tienen que garantizar los derechos. Entonces, cuando una familia, un chico o una madre no tiene los derechos garantizados como ser la comida, la educación, la vivienda y otras cuestiones, se sobrevive como se puede. Y en esa supervivencia, no se puede juzgar porque se les olvidó o porque no pudieron transmitir valores. Hay mucha gente que ni siquiera tiene DNI en esos estratos, pero no porque lo perdieron, sino porque no los pudieron ni siquiera tramitar. ¿Sabés que me contaban hace poco, alguien que trabaja en una comisaría, que muchos de los pibitos, las pibitas que están en la calle, que probablemente cometen un delito menor, porque arrancan con un hurto, ¿no? Robando alguna que otra cosa, y después eso va escalando también Sí, en la medida que... Y te agrego algo, no por picardía, No, por necesidad. claro. Bueno, me decía que han detenido pibas que ni siquiera sabían decir su domicilio. O sea, saben llegar a su casa, como Sí, de volver memoria. Claro, de memoria. Digo, eso No, y también. tampoco lo saben escribir. Hoy las personas que están en contexto de encierro, en el caso de adultos, que es más grave todavía que decirte la estadística de menores de 18, de adultos, el 60% es el que sabe escribir hasta ahí. Claro. El 40% es analfabeto. No sabe escribir y leer y escribir en nuestro país. O sea, es gravísimo. Y más grave es que si alguien que no sabe leer ni escribir tampoco sabe exigir que sus derechos sean respetados. Pero tampoco, la gente de clase media tampoco sabe muchas veces los derechos. Porque si la gente de clase media supiera que el Estado debe garantizar los derechos, no aplaudiría cuando a un pibe de menos de 16, o sea, a los 13, 14, los quieren encerrar en una cárcel en vez de proveerle, garantizándole los derechos que no recibió. Siempre, Claudia, corriendo a las víctimas, ¿no? Porque, bueno, ha habido un caso hace poco tiempo acá en La Plata muy grave, Sí, de de menores Kim. involucrados. Que también la violencia está vinculada, ¿no? Con esa vulneración de derechos. Porque la incomunicación... ¿Por qué son violentos, pregunto a veces, además de la droga? Porque no saben expresarse y comunicarse, y cuando alguien no sabe comunicarse, se expresa con el cuerpo. De ahí viene la violencia en esos contextos. Y también las adicciones, que están en todos los estratos sociales. Las adicciones necesitamos urgente que haya más institutos de salud mental para tratar esas adicciones a todas las edades, pero eso lo hace el Estado, no lo hace ningún privado porque no gana plata poniendo un instituto de salud mental, una empresa privada con gente vulnerable que no puede pagar la cuota. Eso lo debe hacer el Estado. Y el Estado se está corriendo, digo, vos lo que ves... A nivel nacional, no solo que se corre, sino que lo dice a flor de... O sea, lo dice como algo bueno. Sí. Cuando tenemos que entender que tiene que tener una connotación negativa, no positiva, el hecho de que se corra. Ahora, ¿por qué los menores? Digo, ¿por qué esta estigmatización? Porque pasa también, digo, lo que te decía al principio, este miedo que uno tiene, ¿no? El prejuicio respecto a un menor en la calle, digo, ¿tiene que ver con una construcción que hacen los medios? ¿Tiene que ver con el rédito político que sacan algunos sectores? Es vendehumo, eso garpa, eso les vende, eso hace que ganen votos. Pero, repito, culpar a alguien de lo que nos pasa, ¿no? Claro, pero aparte encerrándolos. Y si los pueden matar, mejor, cárcel o bala. Claro. Nos está diciendo un precandidato a gobernador. Lamentablemente les vende porque la gente no sabe las estadísticas reales. Mirá, para que la gente entienda, hay dos concepciones muy marcadas para con el tratamiento a las personas que cometen delitos. Dos concepciones a nivel mundial, Sí. que son líneas de pensamiento que van en veredas opuestas y son corrientes de pensamiento. Una es la garantista de derechos, la humanista. El zafaronismo, le dicen, Sí, con porque, desprecio, bueno, ¿no? Sí, tal cual. Y la otra es la punitivista, que es castigarlo, castigarlo, castigarlo. Eso vende, pero porque la gente no está informada como corresponde. La gente no es tonta, pero a la gente no se la informa, se la desinforma, se la engaña. A nivel mundial,
acá bajaron los índices de reincidencia en el delito en personas en contexto de encierro desde el 48 al 55, cuando estuvo Pettinato a cargo de la policía, el Servicio Penitenciario Federal, con el presidente era Perón, y en el 55 él expone en la ONU cómo habían logrado bajar la reincidencia, que era garantizando derechos humanos. Claro. Estaba hablando del 48 al 55. Después en el 55 tuvimos el golpe de Estado. Y en el 55, cuando expone en la ONU Pettinato, que para los que no saben es el papá del conductor Pettinato, 4 países nórdicos de Europa, que son Finlandia, Suecia, Dinamarca y me estoy olvidando uno, copiaron ese modelo y le llamaron cárcel modelo. Para que te des una idea, en las cárceles de Argentina, las cárceles de Argentina llegaron a tener pileta de natación para los detenidos. Para que te des una idea. Eso se puede googlear. No me crean. También está. Googleenlo, pongan Pettinato Perón cárceles y lo van a ver. Ellos le llamaron, estos países que copiaron el modelo, lo llamaron cárcel modelo. Y bajaron la reincidencia en el delito del 75 al 25 en 4 décadas. Hoy tienen menos del 25% de reincidencia en el delito. Esos países que copiaron ese modelo. Acá nunca más se pudo volver a hacer. Y cuando el Ministerio de Justicia intenta, a nivel provincial, porque es la concepción contraria a la de Bullrich, a la de a nivel nacional, ¿no? Cuando el Ministerio de Justicia intenta, o cuando estaba yo, que estaba el ministro Alac, intenta garantizar derechos, dignificar a los detenidos, pero para que salgan mejores, no porque somos buenos, porque así son así es que se obtienen los mejores resultados. Claro, y aparte para eso están las cárceles, ¿no? Para, en todo caso, reinsertarse en la sociedad. Lo dicen las leyes internacionales, los tratados internacionales y nuestra Constitución. Las cárceles están no solo para privarlos de libertad, sino para que cuando reingresen a la sociedad, reingresen con mejores recursos para no volver a delinquir. Claro. Esa es la idea. Por eso hay que darles educación, hay que darles oficios para que aprendan a Y además la mayoría son receptivos a esas propuestas. Por supuesto. Los centros de estudiantes, los estudiantes universitarios, funciona. Sí, lo que pasa es que en la cantidad de detenidos no es poco darle recursos adentro en contexto de encierro, no es fácil, y tampoco es fácil políticamente cuando la sociedad no lo aprueba. Porque políticamente el político que está a cargo quiere no solo que no reincidan, sino que también obtener votos en la próxima elección. A mí, Claudia, me descoloca. Sigo insistiendo en sacar los casos más graves, sí, ¿no? Pero aparte, porque no son la media, pero no son la medida. No se analiza una estadística con un caso. En los casos todos duelen. Claro, lógico. Pero las personas que delinquen no dejan de ser personas que cometen un delito. Y eso es lo que yo me pregunto, ¿en qué momento la sociedad pide castigo y no reeducación, oportunidades? Estoy hablando de pibes de 14, 15, 16, 17 años. La gente cree que detenían, metiendo preso a la gente, nos erradicamos el problema. Y no, es meter la mugre abajo de la alfombra. Claro, porque ese detenido tarde o temprano va a salir, pero no porque hay algo, sino porque la ley lo dice. Algunos salen a los 5, a los 10, a los 15, hasta Barreda salió que mató a 4. Exacto. ¿Está bien? Sí. Entonces todos, si sabemos que todos vuelven a la sociedad, tratemos de que salgan mejores, porque si no, esa plata que se gastó en esa persona es para universalizarlo en el delito y que salga peor. Es lo que nos pasa hace 200 años en los adultos. Ya que hablábamos de minoridad, te cuento que en el caso de menores de 18 años, esto no pasó. Se puede lograr un tratamiento especial de tal forma que el trato es más humanista en nuestro país. Y desde el 2005, que se creó la Ley de Protección de Derechos del Niño, acá en la Argentina, hasta el 20, que es la medición que tenemos, bajaron un 30% las causas a menores de 18 años. Entonces, contrario a los adultos, que es lo que yo te digo que cuesta más ese enfoque humanista, garantista de derechos, los adultos desde el 90, en 30 años del 90 al 2020, quintuplicaron los delitos. Se quintuplicaron. Y en la gran proporción de los que están detenidos entraron por tercera y cuarta vez a estar detenidos. O sea, reincidieron el delito 3 y 4 veces. Y hasta que muchos mueren. ¿Cuánto hay también de contextos de hijos
Claro, porque de padres que estuvieron presos, claro, que entraron y salieron. son generaciones. Claro. Y aparte es lo que ven desde el chiquito, desde que tienen uso de razón, ante las necesidades, ¿cómo se sale de eso? Una vez un pibe me dijo en una cárcel, yo les daba una charla en cada pabellón, y una vez uno me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, señora, yo hacía todo bien de chiquito, ¿eh? Yo hacía todo bien y tenía hambre, tenía frío. Claro. Mi tío violó a mi hermana. Yo hacía todo bien, ¿eh? Sí. Hasta que... ¿Cuánto más iba a esperar? ¿Y sabe qué? Me gustó una chica, no aguanté más. Mirá vos lo que hizo el clic. Y me quería cortar el pelo y no tenía plata. Claro. Y me quería abrigar y tuve que robar para tener una campera y que me corten el pelo. Pero, ¿entendés que él hacía todo bien? Claro. Crecen y se crían y hasta que llegan a la adolescencia llenos de sufrimiento haciendo todo bien. Exacto. ¿Cómo crees que uno va? Yo no estoy justificando, estoy explicando cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros. Otro me dijo, yo tuve que dejar de estudiar porque mi mamá no le alcanzaba y mis hermanos tenían hambre, señora. Claro, no hay nada, Dice, no hay nada. A mí yo me la bancaba, pero mis hermanos tenían hambre. Entonces, ¿cómo nos puede tocar a cada uno de nosotros si nos pasa que tus hermanos tienen hambre o tus hijos? ¿Cómo reaccionamos? Además, eso es cotidiano en esas vidas, ¿no? Claro, sí, pero no deja de doler. Por más que aparte no deja de doler y no hay luz al final del camino. Claro, no hay esperanzas, no claro. no hay vísperas de modificación alguna para mejora. O sea, porque vos en tu contexto, y tu tío está preso, al vecino lo mató la policía. Es un contexto que naturalizan el hambre y la violencia. ¿Crees también estos proyectos son una intención de esconder la mugre abajo de la alfombra? Claro. En el sentido de no vamos a garantizar los derechos de vivienda, salud, educación, entonces bueno, si cometen delito adentro. Claro, ni siquiera te dicen no vamos a garantizar derecho porque si no estarían evidenciando que ellos deberían garantizar derecho. Claro. Ellos te dicen ellos son el problema, cuando en realidad el responsable es el Estado de no garantizar los derechos desde que nacen. Ahora, también nos pasa, corriendo a las gestiones y a la política, digo, la gente común, todos nosotros. Digo, hay algo como de falta de empatía, que no sé si es esta época que nos está pasando, si ya había, si vos lo venís notando. Digo, esto de no entender lo que decíamos al principio, no es que se hagan cargo los padres, se escucha muchas veces esto. Bueno, ¿dónde están los padres? Bueno, a los padres tampoco tuvieron comida, tampoco tuvieron educación, también estuvieron marginados. Cuando hablamos de 2, 3 generaciones, tampoco los tuvieron los valores, porque hay muchas personas que pasamos por pobreza y no se nos ocurriría delinquir. Exacto. Pero los valores te los inculcaron y quizás a esa persona ya está en la tercera generación donde naturalizó la violencia, la delincuencia, la promiscuidad, el hambre. Entonces, ¿qué valores le podés? Bueno, lo vemos cuando uno se cruza con algún pibe, una piba en un semáforo, y he escuchado también, esto es muy común, esto de ni siquiera te piden por favor, ¿cómo puede ser que te hablen así en un semáforo en vez de abordarte violentamente para limpiarte el parabrisas? Bueno, nadie les enseñó que había que pedir por favor, que había que pedir permiso, ¿no? Eso se aprende en la familia. También las cosas que recibirán también ellos, ¿no? Cuando uno el no desprecio, baja ¿no? Y tampoco se puede culpar a alguien que no baja la ventanilla porque también tenemos miedo. Claro. O sea, esto y que vos decías de la empatía. Que muchas veces también, ¿no? De todos, del laburante. Sí, pero vos fíjate cómo se solidariza la gente ante una inundación. ¿Vos te diste cuenta? Sí. Pero no pasa igual para con el estrato social castigado, vulnerado en sus derechos. Como si fueran culpables de no tener nada. Sí, pero no la culpo a la gente porque me parece que desconoce. A la gente yo siempre ¿no hay dije... algo construido también? Claro que sí. Digo, estos videos permanentemente que uno ve en los noticieros. De estigmatización. ¿No? Un pibito que entró a un kiosco te lo repiten 300 veces. Sí. Y si es menor ni te cuento. Claro, cuando es el 1%, repito, es el 1% del 100% de los que delinquen en nuestro país. ¿Por dónde pasa, Claudia, la solución? ¿O por dónde podemos empezar? Porque veamos las estadísticas. Se baja la reincidencia en el delito. Mira, todos los que estamos de un lado y del otro queremos seguridad social. Entonces, si sabemos, si googleamos y vemos que el Estado tiene que garantizar los derechos, no los garantiza y se jacta de que está perfecto que no los garantice. Y por otro lado vemos que garantizando los derechos se logra que no reincidan en el delito.
¿por qué después de 200 años cometemos el mismo error punitivista de castigarlo? La privación de la libertad tiene hoy te lo dije. Bueno, entonces vayamos con eso. Vamos a encerrarlos, pero privémoslo de la libertad como dice la ley. Y durante el plazo que corresponde, claro. Porque se supone que cuando está detenido, viste que es como una vez, me acuerdo... El problema, Claudia, es que le faltaba todo antes de estar detenido ya. Claro, hay muchos que te dicen, yo acá estoy mejor. Y no saben lo mal que se está en la cárcel. Claro. O sea, miren lo mal que estaba y en base a eso te preguntás, ¿y por eso capaz que no les importa tanto volver? ¿Reincidir? Claro. Sí, cuando salen es peor. Sí, la calle seguramente es más dura. Claro, esa calle, esos lugares donde ellos están. Entonces, ¿por qué no garantizamos derecho, que es lo que nos dice el mundo que hay que hacer con los ciudadanos? El Estado debe garantizar, aparte los impuestos que pagamos son para eso. Sí, claro. ¿A dónde están? Claudia, ¿te parece que este es un momento político muy complejo además, ¿no? En este tema en particular, porque bueno, estamos hablando de un presidente que, yo insisto cada vez que tengo oportunidad, que dice que la justicia social es una aberración. Entonces, ese concepto que tiene el presidente aplica a todo, también aplica a los menores, también aplica a la cárcel. Sí. ¿Sabe la gente qué es justicia social? Claro. Es igualdad de oportunidades. Es que el que nació sin comida, que se le provea comida o trabajo. El Estado debe garantizar el trabajo también. Si no lo puede hacer, bueno, que se le garantice la comida y el techo. Bueno, después están los que te dicen, no hay que darle la comida, hay que enseñarle a pescar. Las dos cosas, bueno, pero mientras tanto se come. Y sí, claro. Claro que hay que enseñarle a pescar, pero mientras tanto hay que darle de comer. ¿Estamos en una emergencia? Conceptual. Están tratando de deshumanizar a la gente. Es gravísimo. Es peor que la política. Es humanista. La concepción que están tratando es humanista o deshumanizar. Humanizar o deshumanizar. Es gravísimo. Porque están incentivando todo el tiempo a que no nos importe el otro. Y el otro es parte de la sociedad. El tejido social mejora o empeora según cada ciudadano. Y la empatía que tengo por el ciudadano que la está pasando mal. Tenemos que abrir los ojos y prestarle atención a esas cosas que son estructurales. Es mucho más, no es radical o peronista. Es muy difícil después dar la vuelta, ¿no? Cuando se pasan ciertos límites. Nunca pasó, por ejemplo. Nunca pasó, pero lo que están tratando de hacer es estructural. Es humanizar o deshumanizar. Es mucho más grave que radicales o peronista o derecha o izquierda. Es humanizar o deshumanizar. Es gravísimo. Ojalá que la gente... o haya más medios de comunicación que le den importancia a este tema, porque también está como un poco mal visto de que poner a alguien, así que les agradezco la invitación, poner a alguien que hable bien, porque la gente a simple vista, si no presta atención, cree que se habla bien de los delincuentes. No, para nada. Se trata de que el que delinquió en el futuro no vuelva a delinquir. De eso se trata, porque la pena de muerte no dio buenos resultados en ninguna ciudad del mundo. Entonces, olvidémonos de la pena de muerte. Claudia, te agradezco muchísimo. Bueno, te agradezco puedo muchísimo. Sí, agregar algo más nada más. Claro. La Argentina tiene los índices de delitos cada 100.000 habitantes más bajos de toda América. No vivimos en el peor país del mundo todavía. 3,8, porque tampoco se dice eso y es muy importante. No hablo de Sudamérica, hablo de América. O sea, comparado con Estados Unidos también, tenemos mucho menos delitos cada 100.000 habitantes, 3,8. Y la provincia de Buenos Aires está más o menos en esos valores. Gracias, Claudia. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estábamos hablando con Claudia, le agradecemos muchísimo. Y la última reflexión, como siempre, el enojo no nos lleva a ninguna parte, el tratar de correr el problema de escena tampoco. Tenemos un problema social grave. ¿Hace muchos años? Sí, hace muchos años, pero también es cierto que ahora se quitó toda la ayuda que había, la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, el plan Progresar para los estudiantes de bajos recursos, y podemos contar tantos otros programas que, bueno, servían de salvavidas, de una mano para aquellos que están, insisto, en una situación de extrema vulnerabilidad. Muchas veces no hay un papá, una mamá, un plato caliente, una cama calentita, no hay una casa, no hay contención. Y ahí es necesario que esté el Estado, no hay otra alternativa. Y miramos para otro lado y nos enojamos y les tenemos miedo a los pibes que están en la esquina, pero siguen estando ahí y siguen siendo víctimas de un sistema que claramente está más vinculado con la desigualdad que con pibes que nacen
para muchos nacen cometiendo delitos. Nadie nace de delincuente. Sí es cierto que necesitamos que esos pibes que están a la deriva de todo, bueno, tengan algo de contención. E insisto, ahí está el Estado para dar contención. Y todos y todas nosotros que, bueno, muchas veces también estamos con esta matriz estigmatizante que nos llega desde los medios de comunicación, y lo peor ahora, no solamente nos llega a través de los medios de comunicación y las redes, sino que también nos llega desde el Estado Nacional, esa misma estigmatización. Queremos que nos vean a través de nuestro canal de YouTube y claro que también opinen. Bueno, si les interesó el tema, si quieren algún otro tema para discutir, para debatir, para charlar acá en Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Nuestro canal de YouTube a disposición y nosotros a disposición de ustedes, siempre acá en la Universidad Nacional de La Plata. Los vamos a estar esperando acá en Contame. Chau.